teníamos ahí obviamente en la parte superior lo que se refiere a la ecuación de Henderson y Hasselbalch, ¿no? Entonces, recordando un poquito, recuerden que la ecuación de Henderson y Hasselbalch les había mencionado hace unos días que era una ecuación que nos permitía determinar la concentración de hidrogeniones. En primera instancia, Hasselbalch, por medio de esta ecuación, pudo determinar cuánto era la concentración de hidrogeniones en la sangre de los humanos. Y por eso es que obtuvimos el valor proporcional de cuántos son los hidrogeniones que se producen en 24 horas. Pero obviamente Henderson hizo el alcance o la actualización para ahora poder determinar por medio de logaritmos cuánto vendría a ser el pH aproximado de, obviamente, la sangre de nosotros, ¿no? Obviamente de los seres humanos, ¿sí? Entonces se lo obtuvo por medio de esa fórmula, que es el pK logaritmo de la relación bicarbonato ácido carbónico, ¿sí? El pK, si ustedes no han leído en el folleto y retrocedemos un poquito a las páginas, el pK no es nada más que una constante de disociación en la cual se habla que a un pH, miren, que a un pH de 6,10, ese número que ustedes ven ahí es 6,10, que a un pH de 6,10 la relación bicarbonato ácido carbónico se pierde, o sea, se aniquila. O sea, quiere decir que se pierde la relación entre lo que es el bicarbonato y lo que es el ácido carbónico. Por eso se denomina constante de disociación, o sea que se separa. Doctor, quiere decir que cuando yo tenga un pH de 6,10, quiere decir que ya los amortiguadores se aniquilarían, o sea, se destruirían. Así es. Por eso, pero obviamente tener un pH de 6,10 en el organismo sería incompatible con la vida. Por eso ya a partir de 6,90, de un pH de 7,00, yo ya estaría hablando de una disociación de ese par amortiguador. ¿Cuál es ese par amortiguador? El bicarbonato ácido carbónico. Entonces Henderson dijo, bueno, ya sé que este par, ¿por qué? Porque este par amortiguador lo hizo en un laboratorio, así como ustedes, lo sometió a varios pH, bla, 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 y vio que en ese pH 6,10 ya no existe ese amortiguador, ¿sí? Bueno, luego obtuvo muestras de sangre en la cual cuantificó los valores de bicarbonato. Recordemos, o bueno, hablemos de que el valor de bicarbonato normal es de 22 a 26 miliequivalentes sobre litro. Eso tiene que grabarse. 22 a 26 miliequivalentes sobre litro. Y el valor de ácido carbónico, que ustedes lo habrán, no sé si obviamente habrán leído, en donde dice la práctica de anidasa carbónica, nos dice que las formas en las cuales yo voy a tener el CO2 presente en el organismo van a ser de tres tipos. La primera va a ser la forma del bicarbonato, formando ¿qué cosa? El amortiguador. La segunda es el CO2 unido a las proteínas, formando los compuestos carbaminosos. Pregunta de examen. Carbaminosos. Y la tercera es el CO2 disuelto en el agua, formando el ácido carbónico. Y si ustedes revisan en sus libros, ustedes encontrarán que el bicarbonato representa aproximadamente entre el 30 al 40% de la concentración, ¿sí? Los compuestos carbaminosos representan del 20 al 10% aproximadamente, y el ácido carbónico del 1 al 2%. ¿Sí? Que esas van a ser las formas en las cuales yo voy a tener presente el CO2. ¿Sí? Entonces, en base a ese estudio, que obviamente se hizo, ¿no? ¿Verdad? En la cual yo digo, a ver, las formas de CO2, hay el bicarbonato, que ya lo tengo ahí cuantificado, que me representa esto, del 30 al 40 aproximadamente, el CO2 unido a las proteínas, que es del 20 al 10%, y tengo una pequeña fracción que nunca
está, por así decirlo, que está unida nomás al agua, o sea que está circulando en la sangre unida al agua. Y esa fracción me representa del 1 al 2%. Entonces, ahora entiende por qué, si hablamos de que el bicarbonato, su concentración es de 22 a 26 y el ácido carbónico es del 1 a 2%, ahora ya entiende por qué la relación es de 20 a 1. Es en base a la concentración que existe en el plasma, que existe en la sangre. ¿Ya? Ese ácido carbónico que está del 1 al 2% me representa lo que es la forma del CO2 unida al agua. ¿Y de dónde yo obtengo el CO2? De algo denominado presión arterial de CO2. ¿Y cuánto es la presión arterial de CO2? De 35 a 45 milímetros de mercurio. ¿Sí? Ah, ya, doctor. Entonces quiere decir que cuando obviamente él hizo ese estudio, él sacó la concentración de ácido carbónico. ¿A partir de qué? A partir de la presión de CO2. Le tomó una muestra a alguien, le sacó y cuantificó la cantidad de presión de CO2. Y como obviamente, miren, el CO2 es un gas, eso lo multiplicó por un coeficiente de solubilidad y al final, miren, les dio este valor. O sea, esto de aquí me facilita a esto. ¿Ya? Gracias a la presión de CO2, yo obtengo el valor del ácido carbónico disuelto en el plasma. ¿Y por qué esta concentración de ácido carbónico es menor en el plasma? Porque recuerden que la anhidrasa carbónica, ¿en qué células nomás las encuentro? Glóbulo rojo, células gástricas y células tubulares renales. ¿Verdad? Glóbulos rojos, células gástricas y células tubulares renales. ¿Y por qué? ¿Cuánto se demoraron ustedes en unir el CO2 del tanque, ya, con el líquido que ustedes tenían en el tubo? ¿Cuánto se demoraron en el tubo 2? ¿Cuánto se demoraron? ¿Se acuerdan? En el tubo 2. En el tubo 2. 2.7. El promedio fue de 2 a 2.5 segundos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la unión es rápida. ¿Y eso gracias a quién era? Eso era gracias a la anhidrasa carbónica, que estaba presente ¿en qué? En el extracto de sangre que ustedes tenían, que ustedes habían puesto. Pero ¿qué pasó en el tubo 1 que no tenía nada de sangre? ¿Cuánto se demoró el tubo 1? 12, perfecto. 12, se demoraba 12, se demoraba 10, a algunos les demoró 14 segundos. ¿Por qué? Porque como ahí no hay anhidrasa carbónica, ¿ya? En ese tubo no había anhidrasa carbónica, la unión entre estos dos, ¿sí? Entre este y este, fue más lenta. Imagínense si no tuviéramos anhidrasa carbónica. ¿Qué pasaría? ¿Podríamos hacer intercambio de CO2 con oxígeno? No. Obviamente el intercambio sería lento. Entonces por eso necesitamos anhidrasa carbónica en el glóbulo rojo. ¿Para qué? Para obviamente que la reacción sea en menos de 2 segundos. Ahora entienden por qué la inspiración versus la expiración demora entre 1 a 2 segundos. Es gracias a la anhidrasa carbónica que facilita ese intercambio. ¿Sí? Bien. Entonces, gracias a este valor de la presión de CO2, yo puedo obtener cuánto es mi aproximado de ácido carbónico disuelto en el plasma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente este CO2 se va a convertir en bicarbonato, otro CO2 se une a las proteínas, ¿como cuál? La hemoglobina, y el otro CO2 queda ahí,
libre. Pero ese CO2 que queda libre tiene una concentración muy pequeña. Y gracias a eso, yo, y obviamente Henderson-Hasselbalch, pude determinar, a ver, entonces la relación entre bicarbonato y ácido carbónico es tanto, y por lo tanto el pH normal de la sangre de un ser humano es de 7.35 a 7.45. ¿Y por qué varía entre ese valor? Porque el ser humano puede ser que aumente los consumos de grasa, esto aumenta. Puede ser que a lo mejor haga ejercicio físico, esto aumenta. O a lo mejor se quede dormido y después de una larga semana de exámenes se quede dormido 3 días, esto baja. ¿Ya? Entonces, en base a ese valor, es que obviamente Henderson-Hasselbalch obtuvo el valor normal de pH. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí están los distintos tipos de amortiguadores que nosotros tenemos presente. ¿Sí? Ahí está el amortiguador del, obviamente, bicarbonato, ácido carbónico, que es el más importante, seguido del fosfato ácido, del fosfato diácido de sodio, tanto los fosfatos de sodio y de potasio, que estos son importantes a nivel renal, el amortiguador de lo que es el amoníaco, radical amonio, y miren acá, ¿ven? Las proteínas, ¿cuál? La hemoglobina y todas las demás proteínas que se encuentran en la circulación. Entonces, ¿qué les decía el principio isohídrico? Que toda modificación impuesta sobre un par amortiguador incidirá sobre los otros pares amortiguadores. Acuérdense del principio isohídrico. Modificación impuesta sobre este repercutirá sobre el siguiente. Y así usted tiene, mire, la distribución de los amortiguadores. Doctor, esto me lo tengo que saber de memoria. Así es. Vamos primero por los más fáciles. El extracelular. ¿Cuál es el más importante? El bicarbonato, con un 35%. Le siguen las proteínas. Y finalmente los fosfatos. ¿Sí? Entonces, primero es el bicarbonato, luego las proteínas y finalmente los fosfatos. Si hay una injuria, ¿quién se va a consumir primero? Si hay una acidosis, ¿quién se va a consumir primero? El bicarbonato. Perfecto, el bicarbonato. ¿Quién se consume después? Las proteínas. Y finalmente los fosfatos, ¿verdad? Bien. Bien. En los intracelulares, miren aquí varía y obviamente la concentración es mayor en ¿quiénes? En las proteínas, con un 35%, y el segundo es el bicarbonato intracelular, con los posteriores que son los fosfatos inorgánicos y finalmente los fosfatos orgánicos. Y aquí viene una varianza que ningún libro, o que solamente creo el Baines, el Baines, que les dicen, bueno, todos los libros de bioquímica dicen, bueno, ¿y cuáles son los fosfatos orgánicos que intervienen en la amortiguación? Tenemos al 2,3-difosfoglicerato. ¿Dónde yo encuentro este 2,3-difosfoglicerato? ¿En dónde lo encuentro? ¿Pero en qué parte específicamente? Eso, en la hemoglobina. Bien, el 2,3-difosfoglicerato es parte de la hemoglobina. Ah, doctor, ahora entiendo por qué la hemoglobina tiene poder amortiguador. Así es, la hemoglobina tiene poder amortiguador por esto, por el 2,3-difosfoglicerato. ¿Por qué más? Por la glucosa 1-fosfato y por los transportadores energéticos ADP, ATP y AMP. ¿De dónde yo obtengo el ADP, el ATP y el AMP? ¿De qué proceso biológico yo los obtengo? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Respiración cuál? Celular. Celular, muy bien. ¿Y la respiración celular dónde se da?
En todas las células. ¿Dónde se da la respiración celular? Ya. ¿Y las mitocondrias qué sistema utilizan para la producción del ATP y la respiración celular? Ya, peróxido. ¿Y lo mete a dónde? ¿Cómo se llama esa cadena enzimática? Aproximadamente 8 cadenas. Ya, una, el ciclo de Krebs, otra. La glicólisis desencadena el ciclo de Krebs. ¿No han escuchado algo que se denomina cadena transportadora de electrones? ¿No han escuchado eso? Bueno, en la mitocondria, ya, aparte del ciclo de Krebs, que me da los ATP, ¿sí? También yo tengo algo que se denomina cadena transportadora de electrones, en los cuales yo introduzco moléculas de agua y de hidrogeniones para fabricar ATP. En resumen, porque es una cadena de aproximadamente 8 sistemas enzimáticos que obviamente van sintetizando diferentes moléculas con la ganancia de un NADH, NADH, FADH, bueno, mil y un cosas de transportadores que utilizo para fabricar finalmente ATP. ¿Ya? ¿Y el ATP para qué me sirve? ¿Para qué me sirve el ATP? ¿Pero qué viene a ser el ATP? El ATP viene a ser un combustible, es la energía, es el súper de la célula, es el combustible de la célula, es el que le da la energía para que usted esté pensando, respirando, contrayendo su corazón, el peristaltismo del músculo liso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien. Como dice aquí, a ver, si el extracelular, el bicarbonato, imaginémonos que tengamos un paciente con un pH de 6,90. El bicarbonato del plasma se acaba. ¿Sí? ¿Quién sigue de ahí? La albúmina del plasma también se acaba. Luego siguen los fosfatos a nivel renal. Se acaban. ¿Quién va entonces a tomar la batuta para la amortiguación? La célula. Entonces nos vamos a la célula. Muy bien. La célula que comienza a agotar las proteínas. Se acaban. Luego comienza con el bicarbonato interno. Se acaba. Y entonces, ¿a dónde, si ya no tengo bicarbonato extra, si ya no tengo albúmina extra, si ya no tengo fosfatos renales, o ya ha perdido la parte renal, la amortiguación, si la célula, obviamente la proteína, ya no tiene, o ya se han agotado, si el bicarbonato se ha agotado, ¿a dónde van a ir? Vamos a ir hacia la mitocondria. ¿Sí? ¿Y la mitocondria qué va a hacer? Va a utilizar su 2,3-difosfoglicerato y se va a acabar. Y posteriormente utiliza, ¿cuál más? La glucosa 1-fosfato. Que recuerden, la glucosa 1-fosfato se utiliza ¿para qué? Para la glicólisis. ¿Para producir qué cosa? ATP, y se agota. ¿Y quién queda? El ATP. Y si el ATP se agota para generar la amortiguación, ¿qué va a pasar con este individuo? Este individuo va a tener algo denominado daño mitocondrial. ¿Sí? Ah, doctor, ¿y cómo yo veo el daño mitocondrial en un paciente? Pues bueno, le tomo una gasometría y me sale un pH de 6,90, un bicarbonato de 7,80. Le tomo una PCO2 y me sale de 22.
Ya vamos a ver los demás parámetros en la próxima clase. Y una base exceso de menos 20. O sea, todo para una acidosis severa. ¿Sí? Y doctor, le tomo un ácido láctico en sangre y el ácido láctico me sale en 15 milequivalentes. Y el valor normal es hasta 2 y tiene 15. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, existen otros parámetros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ya no solamente el plasma está fregado, que no solamente el riñón está fregado, que no solamente los glóbulos rojos están fregados, sino que también la mitocondria de la célula está aniquilada. Y esto, obviamente, que viene a representar el síndrome de daño mitocondrial severo. Doctor, ¿y eso tiene cura? No, eso es la muerte. ¿Sí? Se muere, el paciente se muere. ¿Por qué? Porque se aplicó el principio isohídrico. Impongo una modificación en estos de aquí, finalmente no me alcanza, ¿para qué? No me alcanza para hacer la amortiguación con esto y hago finalmente la amortiguación con los intracelulares. Y al final, el ATP, en vez de ser utilizado como fuente energética, ¿qué va a pasar? Se utiliza como amortiguador. ¿Y entonces qué va a pasar con la energía de la célula? No va a pasar nada. Entonces, ¿cómo se representa esto? Paro cardíaco. Les digo porque el sábado pasó eso, y unos estudiantes preguntaban, unos compañeros suyos, preguntaban y decían, doctor, es un paciente que ingresó, un señor de 56 años, que ingresó hipotenso, taquicárdico, y de repente se paró. Entonces comenzamos el protocolo de reanimación. Y cuando alguien por ahí viene y dice, doctor, que tiene un lactato, un ácido láctico, quiere decir, tiene un ácido láctico de 15. Entonces yo le dije, déjalo ahí. Y otro compañero también, no, ya nada. Y el otro le dijo, ya, déjalo ahí. Entonces, obviamente, los estudiantes, que ustedes obviamente no conocen, quedaron como que, oiga, pero es un paro, ¿qué va a hacer? O sea, es un paciente, ¿no? Entonces, ahí se les explicó esto. Y es por eso, o sea, esto no que me lo estoy inventando, ya el sábado lo vi, hace apenas unos días lo vi en un paciente. Lo he visto en muchos, ¿ya? Que ya son pacientes que tienen daños mitocondriales cerebro, ¿no? Y que cuando hacen estas cantidades así macabras del laboratorio, por eso ustedes tienen que saber la parte del laboratorio, ahí es cuando ustedes dicen, bueno, ya no hagan nada. Se paró 5 veces, tuvo 5 paros cardíacos. Y es por eso, porque ya había un daño mitocondrial. Cuando ya ustedes tienen un daño mitocondrial, ya no hay vuelta atrás. ¿Sí? Bien. Entonces, seguimos acá. Bueno, esto de acá abajo ya lo vimos, ¿verdad? Cómo actúa un ácido fuerte, cómo actúa una base fuerte. Entonces, entramos en la regulación de lo que es el equilibrio ácido-base, ¿no? Entramos en la regulación respiratoria, que es una regulación rápida, y entramos en la regulación lenta, que es una regulación crónica. La regulación respiratoria rápida, y esto tiene que prestar atención para entender gasometría, porque van a haber preguntas en el examen. Recuerden que la regulación rápida respiratoria se debe de dar en menos de 24 horas. O sea, ¿qué quiere decir? Usted come, o no sé si usted se ha dado cuenta, usted come parrillada, come pizza, todo, ¿verdad? Y después y no porque esté distendido, sino porque usted inconscientemente se ha llenado de tantos carbohidratos, y los carbohidratos carbohidratos, ¿ya? ¿En qué se degrada el carbohidrato? En CO2. Entonces todo ese CO2 que se ha producido a nivel intestinal, ¿ya? Llega, obviamente, o lo recoge la sangre venosa.
Por eso es que la sangre venosa que sacaron en antes era oscura, es por el CO2. Entonces viene la sangre venosa, miren, y se mete al glóbulo rojo. Cuando se mete al glóbulo rojo, ¿sí?, obviamente la sangre que estaba oxigenada, miren aquí, la hemoglobina afloja el oxígeno, le dice sal, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente la presión de CO2 es demasiado alta. Entonces el CO2 se mete. Y el oxígeno sale. ¿A dónde sale? A la célula. ¿Para qué? Para que se oxigene, haga su metabolismo, etcétera, etcétera. No. Pero el CO2, miren, se mete al glóbulo rojo. Entonces la sangre, que estaba de color rojita, cereza, intenso, se vuelve oscura, como la que sacaron en antes. Y esa sangre desoxigenada, que es la sangre venosa, miren, el CO2 se une con el hidrogenión para formar ácido carbónico. ¿Pero gracias a quién? A la anidrasa carbónica. ¿Para qué? Para que ese proceso sea rápido. Y los demás hidrogeniones que usted formó por su dieta se unen con la hemoglobina y forman hemoglobina ácida. Por eso la sangre venosa tiene un pH un poco más ácido que la sangre arterial. Bueno, este glóbulo rojo va, llega finalmente a la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar pasa a los capilares, y en los capilares, miren lo que pasa, ¿no? ¿Qué va a pasar con el ácido carbónico que lleva dentro del glóbulo rojo? Miren, otra vez la anidrasa carbónica en la membrana alveolo capilar se degrada en CO2 y en agua. Y el CO2, como es vapor, el CO2 pasa del capilar, sale hacia el alveolo y usted lo exhala. Entonces usted, que consumió demasiado ácido, usted está que bota el CO2 y bota el CO2 y bota el CO2. ¿Por qué? Producto de el excesivo ingesta de carbohidratos, ¿no? Miren, posteriormente la hemoglobina ácida, ¿se acuerdan? Estos hidrogeniones, ¿sí?, son unidos también acá con el CO2 para formar más ácido carbónico, y este se sigue eliminando por más vapor de agua. Pero miren acá, el oxígeno se une nuevamente con la hemoglobina, la satura nuevamente, y finalmente la sangre venosa se vuelve nuevamente oxigenada. ¿En cuántos segundos usted realizó esa regulación de su equilibrio ácido-base? En menos de 3 segundos. Por eso esa regulación se la denomina regulación rápida respiratoria, ¿sí? Porque usted la realiza en menos de 3 segundos. Todo este viaje de aquí se da en menos de 3 segundos. Doctor, ¿y qué pasa si el pulmón, porque como todo órgano, no soporta la capacidad de eliminar los hidrogeniones? Muy bien, para eso tenemos al de acá, al riñoncito, al riñón. Entonces, el riñón, en su sistema de túbulos, si ustedes se dan cuenta, en su sistema de túbulos, ¿ya?, en su sistema de túbulos comienza a activar una serie de cascadas, ¿sí?, una serie de cascadas denominadas principio isohídrico en el riñón, ¿no? ¿Y cómo se dio, doctor? ¿Dónde se da la amortiguación renal? La amortiguación comienza en el túbulo proximal. ¿Por qué? Porque el CO2 que usted eliminó, hay otros hidrogeniones, no sé si se acuerda acá, hay otros hidrogeniones que quedarán acá en el glóbulo rojo, ¿sí? Y esos son los famosos ácidos fijos. Los ácidos fijos son aquellas moléculas que no se pueden eliminar por vía respiratoria. Un ácido volátil, como es la acetona y el CO2, eso sí los puede eliminar por la respiración. Pero los otros, que son ácido láctico, ácido sulfúrico, ¿sí?, todos esos de ahí yo los puedo eliminar por vía renal. Entonces aquí se va dando, ¿no? Miren, capilar, lumen tubular. ¿Por dónde deben ir los hidrogeniones? Deben irse eliminando por acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Recuerden que aquí
Esto es un filtrado de lo que vino del glomérulo. Recuerden que los hidrogeniones sí pasan por la membrana basal glomerular. Entonces el hidrogenión viene aquí y se topa con un bicarbonato. Y dice, bueno, formemos ácido carbónico. ¿Gracias a quién? A las células tubulares que dan su anhidrasa carbónica. Se forma CO2 y agua. El CO2, como es gas, fluye hacia el capilar y el agua sigue formando parte del lumen tubular. Entonces, ahí hice la amortiguación de un hidrogenión. Ya un hidrogenión lo amortigué y lo transformé finalmente en agua. El CO2 que voló acá se forma con el agua, forma ácido carbónico por la anhidrasa carbónica en la célula tubular y luego esa misma anhidrasa lo forma en bicarbonato e hidrogenión. El bicarbonato yo lo mando nuevamente a la sangre, ¿para qué? Para mantener el amortiguador. Y los hidrogeniones, doctor dice, pero otra vez vuelvo a formar hidrogeniones. Sí, los hidrogeniones se forman en una cantidad pequeña. ¿Para qué? ¿Qué pasaría si yo mando tanto bicarbonato al plasma? ¿Qué pasaría? Ya no estoy de lo ácido, me vuelvo muy alcalino. Y recuerden que yo debo de mantener un equilibrio, ¿verdad? Para eso es esa producción de hidrogeniones, para yo mantener el equilibrio. Bueno, se siguen formando más hidrogeniones que son eliminados acá hacia la luz tubular y esos ¿sí? son amortiguados ¿por quién? Por el sistema de los fosfatos. Y miren, y finalmente, doctor, yo formo algo que se denomina fosfato diácido. ¿Sí? Si yo cojo una muestra de orina de todos ustedes y les mando a hacer fosfato ácido en orina, les va a salir positivo. ¿Sí? Porque es la forma en la cual el riñón elimina los hidrogeniones. Y luego tengo este aquí que aparece que se llama amoníaco. Doctor, ¿y de dónde viene ese amoníaco? El amoníaco viene de un aminoácido denominado glutamina. Y doctor, ¿de dónde viene la glutamina? Viene de residuos de glutamato en su cerebro, ciclo de la urea en el hígado y demás aminoácidos que usted tenga allí. ¿Ya? Entonces, esa glutamina, para obviamente deshacerse de esas cantidades de hidrogeniones, lo forma en amoníaco. Este amoníaco se une con los hidrogeniones que todavía siguen saliendo hacia la luz tubular y finalmente formo el radical amonio. Entonces, radical amonio y fosfato diácido son los que me facilitan la acidificación de la orina. Y por eso es que si usted recuerda en el pH de la orina, el pH de la orina es ácido. Y a este proceso se lo denomina enmascaramiento renal de los hidrogeniones. Enmascaramiento renal de los hidrogeniones. Por lo tanto, usted excreta, ¿cuánto? De 30 a 40 milimoles en 24 horas. ¿Y cuánto era la producción diaria de hidrogeniones? De 40 a 60. Ah, doctor, se elimina casi la mitad. Así es, se elimina la mitad. ¿Por qué? Porque su riñón no puede eliminar todos los hidrogeniones, porque si los elimina, ¿qué va a pasar? Usted cae en alcalosis y eso es malo. Si usted no elimina todos los hidrogeniones, ¿qué va a pasar? Cae en acidosis y eso también es malo. Entonces yo tengo que eliminar, miren, la mitad de lo que yo produzco. Para ahí yo decir, estoy en homeostasis. Y la otra mitad que se queda en el pH. ¿Sí? Se queda en la sangre, ¿no? Bien. Obviamente con un ritmo diurético normal, ¿no? Recuerden que si los pacientes caen en falla renal, esto se elimina. ¿Y dónde quedan los hidrogeniones? En el plasma. Y genera acidosis, ¿no? En cambio, si usted orina, usted elimina bastante cantidad de hidrogeniones y puede caer en alcalosis.
¿Ya? Sobre el cuadrito.